palabra de Dios dice, y Él les dijo, por vuestra poca fe, porque en verdad os digo que si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí para allá, y se pasará, y nada, y repita conmigo, y nada os será imposible. Cerremos nuestros ojos un momento. Amado Dios, gracias. Te alabamos, te exaltamos y te bendecimos, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, que permites hoy la oportunidad de poderla compartir, Señor. Perdónanos si en algo te hemos ofendido, si en algo te hemos fallado, Señor. No tomes en cuenta nuestras faltas, perdónanos y ayúdanos, Señor. Te rogamos en esta hora que hables a nuestra vida, a nuestro corazón, y te damos gracias, Padre, por la oportunidad que nos das de estar hoy aquí en tu casa, Señor. Muchas gracias, te amamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle palmas al Señor. Y solo como a manera de recordatorio de hace 8 días, Dios no te está pidiendo que tengas una gran fe, que es importante que crezcamos en la fe. ¿Ok? ¿Sí estamos aquí? Pero cuando vimos esta semilla de mostaza, Jesús daba este gran ejemplo, porque la semilla de la mostaza es una de las semillas, incluso es la semilla más pequeña que existe. Pero vemos que una vez que es plantada, llega el tiempo en el que crece, da sombra y sirve para que los aves aniden en ese lugar. Amén. Entonces Dios no te está pidiendo hoy que tengas una gran fe. Lo que te está pidiendo hoy, que la poca fe que tú puedas tener hoy, la pongas en las manos del Dios Todopoderoso. Y como dice y al final, y dice, y nada os será imposible. Ok. Entonces, cuando nosotros hablamos de algo que es pequeño, algo, repita conmigo, algo que es diminuto, porque los comienzos diminutos, ¿sabe? A veces nosotros mismos lo menospreciamos. A veces nosotros mismos menospreciamos. Por ejemplo, cuando empieza una iglesia, y sin duda es muy complicado, es muy difícil, porque pues la verdad es que hay necesidad de todo. No hay sillas, no hay equipo de audio, o sea, faltan muchísimas cosas y todos los inicios son complicados. Pero repita conmigo, un comienzo diminuto. Eso es una semilla de mostaza. Entonces vemos que Jesús enseñó en esta parábola de la semilla de mostaza como un recordatorio para que no te desalientes por los principios lentos o pequeños. Mire, nosotros muchas veces queremos las cosas, ¿cómo las queremos? Empezamos un negocio y queremos que vendamos ya millones de pesos empezando el negocio. Abrimos una iglesia y queremos que desde la primera semana esté abarrotada la iglesia. Todos los principios, repita conmigo, empiezan pequeños, lentos. Pero Jesús nos enseña esta parábola, dígale a que tiene a un lado, para que no te desalientes. Porque todos los inicios pueden ser lentos, cada cosa lleva su tiempo. Por ejemplo, yo el día de ayer le obsequié una planta a mi esposa. Y dentro de muchas que yo vi, escogí esa en particular porque estaban todavía los botones de ese, ay Dios, se me fue hasta el nombre de la flor. ¿Cómo se llama? El tulipán. Entonces estaban los botones, pero justo hoy ya empezaron a abrir. Pero los que conocemos un poquito o esto de los tulipanes, ¿sabe usted que por ejemplo el camotito del tulipán usted lo puede meter en un papel aluminio y lo puede guardar en el refrigerador y cuando venga el otoño usted lo puede plantar para que en primavera ya dé fruto? Qué interesante, ¿verdad? Pero ¿por qué le doy este ejemplo, hermano? Porque a veces nosotros nos desesperamos
Menospreciamos cuando vamos empezando algún proyecto, y más cuando es para el Señor. Quisiéramos llegar a la iglesia, que podamos entender la palabra, que podamos orar. O sea, es más algo tan simple como la oración. A muchos todavía les cuesta trabajo orar. Y a veces uno les dice, puede orar 5 minutos, y esos 5 minutos se le hacen una eternidad. Pero los principios, los inicios son lentos y son pequeños. Hoy puedes empezar a orar tal vez unos 2, 3 minutos. Lo ejercitas y tal vez la siguiente semana ya vas a durar 5 minutos. Y la siguiente semana y vas avanzando, y cuando menos cuenta te des, ya te volviste en una mujer o en un hombre de oración. Y quiero darle un ejemplo como David, el olvidado, el ignorado por su padre, incluso por sus hermanos. Y aquí podemos incluir también al rey Saúl. Acompáñenme a 1 de Samuel, capítulo 6, versículo 7, 16, perdón. 1 de Samuel, capítulo 16, versículo 7. Pero el Señor dijo a Samuel: no mires su apariencia, ni a lo alto de su estatura, porque lo he desechado. Pues Dios ve, no como el hombre ve, pues el hombre mira la apariencia ¿qué? Exterior, pero el Señor mira el corazón. Recuerde que aquí Dios ya le había dado la orden a Samuel, había desechado a Saúl como rey, porque una y otra vez Saúl empezó a hacer las cosas a su forma, empezó a hacer cosas que a Dios le desagradaban. Entonces llegó un momento en que Dios se vio la necesidad de desecharlo. Y después le dio la orden que tenía que ir a casa de Isaí, porque iba a ungir al que iba a sustituir al rey Saúl. Sí recuerda la historia, ¿verdad? Acompáñeme por favor al mismo capítulo, pero ahora al versículo 11, por favor, del 11 al 13. Dice, y Samuel dijo a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Porque ya habían desfilado los 7 hermanos de David. Ya habían desfilado ahí, y cuando Samuel lo veía a cada uno de ellos, se sorprendía y decía, seguramente este es. Y cuando ve desfilar a los 7, ninguno es. Y Samuel le dijo a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: aún queda el menor, que está apacentando las ovejas. Entonces Samuel dijo a Isaí: manda a buscarlo, pues no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga acá. Y envió por él y lo hizo entrar. Era rubio, de ojos hermosos y bien parecido. Y el Señor dijo: levántate, úngele, porque este es. Entonces Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y el Espíritu del Señor vino poderosamente sobre David desde aquel día en adelante. Luego Samuel se levantó y se fue a Ramá. Mire qué interesante. Pero yo lo que quiero mencionar es esto. Recuerde que el pueblo de Israel, ellos habían pedido un rey. Ellos querían ser como las demás naciones, que tuvieran un rey que los gobernara. En otras palabras, estaban rechazando a Dios, porque Dios era que los gobernaba a través de los jueces y a través de los profetas. Saúl era un hombre alto y de buen parecer. Era un hombre que impresionaba por su buena apariencia. Y tal vez por eso Samuel estaba buscando a alguien tal vez con las mismas características que Saúl. Por eso cuando vio desfilar a los 7 hermanos de David, él decía, seguro es este, porque los veía altos, de buen parecer. Pero de repente Dios le dijo: recuerda que yo no miro como el hombre mira, porque nosotros miramos, ¿qué? Yo puedo mirar en ustedes lo exterior, y en la misericordia de Dios algunas veces me permitirá ver algo más allá.
pero es para poder traer una palabra de ciencia a su corazón para que usted pueda sanar. Nunca jamás es con la intención de exhibir a nadie. Dios no hace eso. Dios sí te confronta. Dios sí te dice lo que haya que corregir. Por eso vemos que Samuel entonces estaba buscando a alguien que se pareciera a Saúl para que fuera el siguiente rey de Israel. Pero Dios le advirtió que no juzgara solo por su apariencia. En cambio, David vemos que era un hombre ¿qué? Pequeño. Aunque era de buen parecer, era rubio, pero era un joven pequeño. Pero desde ese momento dice que el Espíritu de Dios vino poderosamente sobre David, porque la gente tiende a juzgar por las apariencias externas. Yo les mandé por ahí un mensaje, espero que lo hayan leído y lo hayan podido ver. Donde la imagen era alguien que estaba llevando una cruz y del otro lado había multitudes. Le digo una cosa, a veces tú puedes pensar, ¿estaré en el lugar correcto? ¿Estaré realmente, está bien donde estoy? Ese es el lugar que Dios tiene para mí. ¿Sabe por qué? Porque a veces nos queremos dejar llevar solo por las apariencias. Le voy a dar un ejemplo, hermano. ¿A mí de qué me serviría vestir con los mejores trajes, con la mejor ropa de marca, si mi corazón y mi vida está llena de pecado? ¿De qué me serviría ser aquí en el mundo un hombre exitoso en todo lo que yo pudiera hacer, si para Dios o delante de Dios yo estoy descalificado? Sin duda, hoy tú y yo sabemos que lo más importante es que estemos calificados para Dios, es que seamos aprobados para Él. No significa que seamos perfectos, pero nos estamos esforzando en hacer lo que a Dios le agrada. Y vemos que a David, lo vemos cuando usted empieza a leer, se da cuenta cómo su padre, mire, le dice que estaba apacentando ovejas. En aquel tiempo, hermano, el trabajo de apacentar ovejas se le encomendaba al hermano mayor. Era el trabajo del hermano mayor, no del menor. Luego, cuando David le lleva de comer a sus hermanos, cuando estaban siendo desafiados por Goliat y los filisteos, vean sus hermanos cómo se expresan de David. David muchas veces fue ignorado, menospreciado por sus propios hermanos, por su propia familia. Pero ahora lo que tú y yo sabemos y conocemos, porque la Biblia nos lo enseña, es que David se convirtió en el más grande y amado rey de Israel. Pero ¿cómo fue su comienzo? Fue un comienzo pequeño, lento, porque no fue ungido, pero Saúl seguía siendo el rey. Pero para Dios, Saúl ya no era el rey. Para Dios, Saúl ya había sido descalificado, desechado por Dios. ¿Está de acuerdo? Aunque para la gente, Saúl seguía siendo el rey, pero para Dios, Saúl ya había sido desechado. En cambio, David, aunque ignorado, menospreciado por todos, pero para Dios era apreciado. Y para Dios era el siguiente Dios de Israel. Así que no te desanimes y no te desesperes. Los inicios son difíciles. A veces son lentos. Pero quiero decirte hoy que eso es lo que Jesús justamente estaba enseñando en la parábola de la semilla de mostaza. No podemos juzgar por las apariencias. Porque la apariencia, repita conmigo, la apariencia
no revela lo que las personas son en realidad, ni sus verdaderos valores. Por eso tengamos cuidado, incluso aún con los niños, no menospreciemos a los pequeños, porque el día de mañana Dios puede levantar a cualquiera de ellos para ser una gran o un gran siervo de Dios. Tengamos mucho cuidado. Gracias a Dios que Él no juzga así. Repita conmigo, Dios juzga por la fe y el carácter, no por las apariencias. Dios conocía el corazón de David. A unas sabiendas de lo que David iba a hacer, Dios seguía hablando y diciendo de David que David tenía un corazón conforme al de Dios. Aunque él tuvo que vivir experiencias muy desagradables, pero muchas de estas experiencias él mismo se las provocó, como tal vez usted y yo. ¿Cuántas malas experiencias hemos tenido? Porque no hemos aprendido a esperar. Los inicios son lentos y pequeños, hermanos. Porque Dios es el único que puede ver el interior. Solo Él puede juzgar a las personas con tal precisión. Muchas personas invierten horas, dinero, tiempo para mantener solo una apariencia externa. Debes hacer más para desarrollar tu carácter interno. Lo más importante aquí es que no seamos descalificados por Dios. No importa lo que los demás digan. Lo más importante es lo que Dios dice. ¿Quién eres tú? Porque hoy muchos te pueden decir que estás equivocado. Como ese mensaje que les envié. Le decían a ese joven que llevaba una cruz, es que tú estás mal. Y las multitudes simulando frente a un púlpito. Y juzgaban a ese joven por su apariencia, pero ese joven se estaba empezando a influenciar por todo lo que le decían. Es que tú estás mal. Yo le voy a recordar lo que alguna vez le dije a mi hija. Porque un día llega triste de la escuela y me dice, papá, ¿por qué somos diferentes? Y yo solo le tuve que recordar esto, porque eso fue lo que Dios puso en mi corazón en ese justo momento. Porque está de acuerdo que de repente los niños nos preguntan algo y como que luego nos agarran así como que, ¿qué le digo? Lo primero que hay que hacer siempre, hay que hablarles con la verdad. Siempre. Aunque sean niños, siempre hay que hablarles con la verdad. Y yo le dije, hija, recuerda, Jesús fue diferente a los demás. Por eso lo juzgaron, por eso lo criticaron, por eso lo señalaron, por eso hablaban mal de él, por eso lo crucificaron, por eso lo pusieron en el Gólgota, solo por ser diferente. Tú y yo somos diferentes porque somos hijos de Dios y no nos podemos parecer ni hacer lo que el mundo hace. ¿Cuántos decimos amén? Por eso ocúpate hoy más en tu interior. Así como esa semilla, cuando es plantada, pareciera que murió, pareciera que no pasa nada, pero el inicio es pequeño. Porque hoy tal vez todo el mundo puede ver tu rostro, pero solo usted y Dios saben cómo está por dentro. Yo le quiero hacer una pregunta. ¿Qué pasos está usted tomando
para mejorar la actitud de su corazón. David fue ungido como rey. Y repita conmigo, y se hizo en secreto. Se hizo en secreto. En cambio, cuando ungían a alguien para ser rey, a alguien para ser sacerdote, lo hacían en público. Pero aquí a David lo hicieron en lo secreto, en donde nadie se dio cuenta. No fue coronado después, hasta mucho tiempo más adelante. Le decía hace un rato, Saúl seguía siendo rey legalmente. Repita conmigo y levante su mano derecha porque esto es para usted hoy. Pero Dios está preparando. Diga su nombre. Pero Dios está preparando. Vamos y diga ahí su nombre. Dios me está preparando para sus responsabilidades futuras. Vienen cosas grandes para nosotros. Vienen cosas grandes para nosotros como iglesia. Dios estaba preparando a David ahí, en lo secreto, en lo íntimo, para lo que después él iba a lograr, para lo que él iba a hacer. Hoy pareciera que no pasa nada a la hora que estamos dando los discipulados, porque nos vemos las caritas y los mismos de siempre, ¿verdad? Y gracias a Dios por eso. Salimos a evangelizar y gloria a Dios por la gran cosecha que hubo ese fin de semana. Y ahora que salgamos el próximo sábado, pues vayamos también con nuestra mejor actitud y con nuestro mejor corazón dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Pero pareciera que no está pasando nada, pero quiero decirle que en el reino de los cielos sí está pasando algo. Le decía, cada rey, cada sumo sacerdote de Israel era ungido con aceite. Repita conmigo, esto lo comisionaba para ser representante de Dios ante la nación. Y vemos que a pesar de que Dios rechazó el reinado de Saúl, al no permitir que ninguno de sus descendientes se sentaran en el trono, Saúl permaneció en su lugar como rey hasta el día de su muerte. Pero para ese tiempo David ya estaba preparado. Dios lo preparó. Los inicios son difíciles, son pequeños, a veces son lentos, pero todo es en el tiempo correcto de Dios. Todo es en el tiempo perfecto. Por eso sigámonos preparando, amados hermanos, porque para lo que Dios quiere hacer necesitamos estar preparados espiritualmente, en conocimiento de la palabra, y este proceso que estamos hoy viviendo como iglesia es eso, para que haya un crecimiento, aunque sea lento, pero tiene que haber un crecimiento. Y tenemos que seguir, terminamos este discipulado y continuamos con el siguiente nivel, y así nos vamos a ir hasta que acabemos los 5 módulos que son. Y apenas vamos en el segundo. Y cada vez vamos a ir avanzando y creciendo. Y pareciera que no pasa nada, pero quiero decirle que sí está pasando en lo espiritual. A Dios le encanta sorprendernos, haciendo cosas que nunca hemos imaginado. Por eso cuando el profeta Isaías habló de Jesús, acompáñeme por favor a Isaías 53, versículos del 1 al 4. Y le recomiendo que lea todo el capítulo, porque este capítulo de Isaías 53
Nos está hablando literalmente de Jesús en todo. Dice, ¿quién ha creído a nuestro mensaje? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? Creció delante de él como renuevo tierno, como raíz de tierra seca. ¿Cómo era? Un renuevo tierno, algo pequeño. Como raíz de tierra seca, dice, no tiene aspecto hermoso, ni majestad para que le miremos, ni apariencia para que le deseemos. Fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores, y experimentó en aflicción, y como de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no le estimamos. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó nuestros dolores con todo. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Este capítulo completito está hablando del Mesías, está hablando de Jesús, quien sufriría por el pecado de todos. Una profecía así de grande y sorprendente. Yo le pregunto, ¿quién podría pensar que Dios decidiera salvar al mundo mediante un siervo humilde, sufrido en vez o en lugar de un rey? Porque ¿qué esperan los judíos? ¿Qué esperaban ellos? Que viniera, que bajara en poder y en gloria para destruirlos y liberarlos del imperio romano. ¿Estamos aquí? Pero ¿quién iba a pensar que Dios iba a enviar a alguien, a un siervo humilde? Incluso siendo el Rey de Reyes, nació en un pesebre, en medio de varios animalitos. Porque se acordará que en aquel tiempo los peregrinos que estaban regresando a Jerusalén por el censo que se estaba dando, todo estaba lleno, no había lugar. Y María estaba a punto de dar a luz. ¿Quién iba a pensar que el Rey de Reyes iba a nacer en un pesebre? ¿Quién iba a pensar que nuestro Salvador fue un siervo humilde, que siendo Dios tomó la forma de hombre? Algo pequeño, algo aparentemente insignificante, algo que pasó en el Gólgota, trascendió en la vida del hombre. Y la vida del hombre está marcada en un antes y un después. O sea, lo que Jesús está queriendo recordar con esta parábola es que no te desanimes, que no te desesperes. Los inicios, los principios pueden ser lentos, pequeños, pero un día llegará a ser algo glorioso. Ahora, cada iglesia está diseñada por Dios para algo especial, algo específico. Nosotros nunca, el grave problema, mire, es cuando tú y yo nos queremos comparar con otras iglesias. Si estamos aquí, dígale que tiene a un lado, no olvides que Él es único. Él es especial, Él es único. O sea que cuando Dios te formó se rompió el molde, no hay nadie. O sea, imagínense, bueno, las huellas dactilares, ¿son iguales? Bueno, le voy a decir algo impresionante. Usted ve a las cebras y ¿cómo ve a las cebras usted? Todas son iguales, ¿verdad? ¿Pero qué cree? Que ninguno es igual. ¿Y sabe cuáles son sus huellas dactilares de las cebras? Sus rayas. Aunque nosotros aparentemente las vemos igual, ninguna es igual. Así de perfecto es mi Dios. Así de perfecto es nuestro Señor. Amén.
Dios trabaja a menudo en formas inesperadas, porque la fortaleza de mi Señor Jesús se mostró a través, repita conmigo, de su humildad, de su sufrimiento y de su misericordia. Ahí se mostró el poder de mi Señor Jesús. Por eso cuando Él estaba en la cruz muchos no podían entender. Cuando Jesús, estando ya crucificado en la cruz, dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que están haciendo. Vean hasta dónde llega el amor y la misericordia de Dios. Porque seamos honestos, a usted le pisan un callo y usted ¿qué hace? A lo mejor te lastimaste ese día, ese dedito, vas un poco sentido y casualmente ese día te pisan ahí. O tú solito te pegas en ese lugar. La actitud que tomamos. Y mi Señor Jesús, sin merecerlo, ahí mostró su gran poder, mi Señor, y su fortaleza. Por eso muchos calculamos mal la importancia de la vida y obra de Jesús. Por eso necesitamos señalar esa extraordinaria naturaleza de Jesús como hijos de Dios. No olviden, fue algo pequeño, algo insignificante para muchos. Pero en un pesebre nació el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Salvador del mundo, el que vino a marcar el antes y el después de Cristo en la historia de la humanidad. Porque lo que Él vino a hacer trascendió. Por eso, amado, a Dios le encanta hacer estas cosas. Todo lo que parece ser un momento intrascendente, todo lo que parece conocer tal vez a una persona, a lo mejor hoy vas, conoces a una persona y resulta que esa persona es el canal de bendición que Dios tiene para ti, para un trabajo, para empezar un negocio, algo. Nada en Dios es casualidad, nada. A Dios le encanta, diga, repita conmigo, a Dios le encanta empezar con lo que parece intrascendente al principio. No sé cuántos conozcan el testimonio de Michael Jordan, o no sé si sepan quién es. Tal vez no me gusta el baloncesto, pero yo le voy a decir una cosa. Michael Jordan, el más grande basquetbolista que ha habido en la historia de la NBA. ¿Sabe que ese joven en el año de 1978 fue despreciado por el entrenador en la preparatoria en Carolina del Norte? ¿Sabe qué le dijo ese entrenador? No sirves para esto. Búscate otra disciplina, búscate otro deporte. A Michael Jordan cuando era un joven. ¿Y qué hizo este joven? Se esforzó, trabajó más que los demás. Y la historia nos enseña que fue y que es el basquetbolista el más grande que ha habido en la historia. Alguien que fue despreciado. Esto es un ejemplo en lo natural. Tal vez alguien te menospreció. Tal vez alguien te desechó. Tal vez hasta tú mismo te sientes pequeño. No te puedes sentir así porque tienes a un papá muy grande. A un papá que es el Rey de Reyes, el Señor de Señores.
Por eso a Dios le encanta empezar con algo que parece intrascendente. Dios puede tomar a una persona, a la más improbable, a la que menos capacidad tenga, y convertirla en un instrumento soberano, en un instrumento para su gloria, para su honra. Por eso aquí no podemos menospreciar a nadie. A nadie se puede menospreciar. En otras palabras, personas, levante su mano derecha, personas que han sido rechazadas. Quiero decirte hoy que tú estás llamando la atención de Dios. Tal vez nuestra familia misma nos ha rechazado. Baje su manita. Me platicaba mi esposa porque apenas operaron a mi cuñado que está en Chihuahua. Y trató de hablar con él, pero su plática fue de 2 minutos. No sé si le ha pasado que de repente platica con alguien y como que, bueno, más que plática es un hola, bueno, estamos en contacto, cuídate. Porque no hay nada que platicar. No hay nada en común. En cambio hay personas con las que se va desarrollando una plática, porque hay muchas cosas que tenemos en común. Pero Dios dice que de lo más vil y menospreciado de esta vida ha escogido para avergonzar a los sabios. Por eso, hermano, esta semilla de mostaza que pareciera insignificante, Dios te dice hoy, esa fe pequeña que tú puedas tener hoy, ponla en las manos de un Dios todopoderoso. Solo eso. Y yo te animo a que crezcas en la fe. Hemos sido llamados a crecer en la fe también. Pero ahora, en este momento, no importa el tamaño de fe que tú tengas, hoy tú la debes de poner todo en las manos de nuestro Dios todopoderoso. ¿Cuántos decimos amén? Por eso, hermano, el más grande acontecimiento de la historia del mundo fue el más subestimado en la historia. Lo que pasó en el Gólgota. Lo más grande, lo más glorioso que pasó en ese lugar, hoy es lo más menospreciado. Y aún le voy a decir esto, aún por la misma iglesia. No le damos realmente el valor que tiene o lo que Jesús vino a hacer por nosotros. Porque para muchos solamente fue un hecho trágico, triste, que muchos habían puesto sus esperanzas en Jesús, pero una vez que Él murió en la cruz, pensaron que había llegado a su fin. Y tal vez muchos, voltea a ver al que tiene a un lado, muchos decían, salvó a muchos, sanó a muchos y no se pudo salvar a sí mismo. Mire lo que dice Mateo 27, versos 41 y 42. Mateo 27, versos 41 y 42. De igual manera, también los principales sacerdotes, junto con los escribas y los ancianos, burlándose de él, decían, a otros salvó, y a sí mismo no puede salvarse, Rey de Israel. Que baje ahora de la cruz y creeremos en él. Mire cómo se burlaban.
Por eso le decía que aún muchos dentro de la iglesia no le estamos dando el verdadero valor a lo que Jesús hizo en la cruz, que es darnos la salvación, hermano. Es el regalo más precioso que podamos hoy tener y obtener de parte de Dios. Hay que darle ese valor que tiene. Incluso, amado, en el mismo infierno, los demonios se regocijaban diciendo: ya se terminó. Pero Jesús, repita conmigo, pero Jesús estaba diciendo: consumado es. Y el velo del templo se rasgaba de arriba hacia abajo. Cuando Jesús estaba diciendo consumado lo es, en otras palabras, yo se lo he dicho, Jesús le estaba diciendo al Padre: Padre, todo lo que tú me encargaste ya fue hecho. Todo lo que tú me pediste que yo hiciera ya se cumplió. Todos los que tú me diste, aquí están, te los entrego, menos el hijo de perdición. Refiriéndose a Judas Iscariote. Pero el Señor Jesús dijo: consumado lo es, mientras se burlaban de él. Mientras en el mismo infierno los demonios decían: ya se terminó todo. Jesús estaba diciendo: consumado lo es. Y ese velo se rasgó y nos da acceso a la presencia del Padre. Marcos capítulo 15, versículos 37 y 38. Este domingo tal vez les voy a hablar así de eso, si Dios me lo permite, si no hay otro tema que Dios me dé. Y Jesús, dando un fuerte grito, expiró, y el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Esto que nos permite a nosotros tener acceso a la presencia del Padre, porque antes el único que podía entrar era el sumo sacerdote. Por eso el libro de Hebreos presenta a Jesús como nuestro sumo sacerdote. Amén. Y después de eso, semanas después, Pedro describió a Jesús como aquel a quien los edificadores habían rechazado, como algo inútil, pero que ahora había llegado a ser la piedra angular. Una piedra angular es lo que une, es lo que sostiene todo. Hechos capítulo 4, versículos del 10 al 11. Esa piedra angular es lo que lo sostiene todo. Y aquí Pedro decía: sabed todos vosotros y todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo, a quien vosotros crucificasteis, a quien Dios resucitó de entre los muertos, por él este hombre se halla aquí sano delante de vosotros. Este Jesús es la piedra desechada por vosotros los constructores, pero que ha venido a ser la piedra angular, la piedra que une todo, la piedra que lo sostiene todo, porque si no estuviera esta piedra, todo sería derribado. Por eso ahora Cristo viene a ser la cabeza del ángulo de la iglesia, es lo que sostiene todo. Si no fuera por él, hermano, de en balde lo que nosotros pudiéramos estar haciendo aquí. Sin él, repita conmigo, sin él no habría iglesia, porque no habría cómo sostenerse. Entendamos esto: si no fuera por Jesús, no habría iglesia, no habría razón de estar aquí. No habría razón de hacer lo que hacemos, de evangelizar, de transmitir, de alabar. No habría razón para la iglesia, amados. Por eso vamos terminando. A Dios le encanta hacer esto: tomar una situación
complicada, difícil, o que tal vez no promete mucho, y convertirla en gloria para Él. Esta parábola muestra cómo Dios puede tomar algo muy sencillo, algo muy elemental, y convertirla en un testimonio profundo y que cambia la vida. Oh, creo que no me escuchó. Dios puede tomar algo muy sencillo, te puede tomar a ti y convertirte en un testimonio para su gloria. Hoy tú y yo somos ese testimonio. Solo cómo era nuestra vida antes de Jesús, cómo estaba nuestra vida antes de que conociéramos a Jesús. Claro que hoy nos sigue costando trabajo, porque no es fácil seguir a Jesús. El que diga que es fácil, perdóneme, no es así, no es sencillo. Pero estamos aquí para gloria y honra de su nombre. Dios hace eso con la semilla de mostaza, así como esa semilla diminuta. Que casi uno no la puede sostener en su mano. Dios puede tomar hoy ese diminuto pensamiento que tienes y hacerlo crecer. Y con él, y con él poner el mundo a los pies de Jesús. Un pensamiento mínimo que tú tengas para darle la gloria y la honra a Dios, por mínimo que sea, por pequeño que hoy sea. Mire, yo no dejo de soñar lo que quiero hacer en San Luis, lo que queremos hacer en Puebla, hermana Vicenta. Eso no se nos ha olvidado y no ha salido de mi corazón. Sigo esperando el tiempo que Dios tiene. En 8 días vamos a ver el propósito de la parábola y la profecía que hay en esta parábola y el potencial de esta parábola de la semilla de mostaza. Pero quiero terminar con el testimonio de Nick Vujicic. Tal vez algunos lo conocen, algunos lo han escuchado. Un joven australiano, hijo de pastores, que nació sin piernas y sin brazos. Y sabe, los padres de este joven fueron juzgados, criticados por la iglesia. Este joven en algunas ocasiones intentó quitarse la vida. Hoy día es un predicador. Hoy día ese joven, escuche esto, ha recorrido los 5 continentes que hay. Ha visitado más de 30 países, principalmente trabajando con los jóvenes. Como algo que parece insignificante a los ojos de muchos, para Dios es alguien valioso. No te sientas pequeño, porque tienes un Dios grande. No te sientas pequeño, porque hay una semilla de grandeza en tu corazón. Una semilla de mostaza que ha sido sembrada ahí. Esa fe que tú tienes hoy, solo ponlo en las manos de Dios. Así que solo le digo hoy, crezca, que su fe crezca, apasionese, aprenda a amar a Dios. Y si después de ver este video, este testimonio, hermano, no le hace un eco en su corazón, será algo triste. No se puede ir usted igual de como llegó. Amén. ¿Por qué no le damos palmas al Señor? ¿Ya tienes listo eso, hija?
muteas la alabanza para que se pueda escuchar bien, por favor. Y me ayudas apagando las luces de